Segundo libro de Macabeos, capítulo 6. Persecución religiosa y cultos paganos. Poco tiempo después, el rey envió a un anciano de la ciudad de Atenas para obligar a los judíos a quebrantar las leyes de sus antepasados y a organizar su vida de un modo contrario a las leyes de Dios, para profanar el templo de Jerusalén y consagrarlo al dios Zeus olímpico, y para dedicar el templo del monte Gerizim a Zeus hospitalario, como lo habían pedido los habitantes de aquel lugar. Aún para la masa del pueblo era penoso y difícil soportar tantos males. El templo era escenario de actos desenfrenados y de fiestas profanas, organizadas por paganos que se divertían con mujeres de mala vida y tenían relaciones con prostitutas en los atrios sagrados. Además llevaban al templo objetos que estaba prohibido introducir en él. 6.5. Y el altar se veía lleno de animales que la ley prohibía ofrecer. No se podía observar el sábado ni celebrar las fiestas tradicionales, ni siquiera declararse judío. A la fuerza se veía a la gente obligada a comer de los animales que cada mes se ofrecían en sacrificio para celebrar el día de nacimiento del rey. Cuando llegaba la fiesta del dios Baco, se obligaba a la gente a tomar parte en la procesión, con la cabeza coronada de ramas de hiedra. Por instigación de los habitantes de la ciudad de Ptolemaida, se expidió un decreto para que en las ciudades griegas y vecinas se observara la misma conducta contra los judíos y se los obligara a tomar parte en la comida de los animales degollados. Todo esto hacía prever la calamidad que se aproximaba. 6.10. Así, por ejemplo, 2 mujeres fueron llevadas al tribunal por haber hecho circuncidar a sus hijos. Después de conducirlas públicamente por la ciudad, con los niños colgados de los pechos, las arrojaron desde lo alto de la muralla. Otros, que se habían reunido en cavernas cercanas para celebrar escondidas el sábado, habiendo sido denunciados ante Filipo, fueron quemados todos juntos, pues por respeto al sábado no quisieron defenderse. Recomiendo a los que lean este libro que no se desconcierten por causa de estas desgracias, sino que consideren que aquellos castigos eran para corregir a nuestro pueblo y no para destruirlo, pues es señal de gran bondad de Dios, no condescender con los pecadores, sino castigarlos pronto, para castigar a las otras naciones. El Señor aguarda con paciencia a que llenen la medida de sus pecados, pero a nosotros, 6.15, nos castiga antes de que lleguemos al extremo de los nuestros, pues Él no aparta de nosotros su misericordia, y aunque nos corrige con calamidades, no nos abandona. Baste ahora con haber recordado estas cosas y hecha esta breve interrupción, sigamos el relato. Martirio de Eleazar. 6.18. A Eleazar, uno de los principales maestros de la ley, hombre de avanzada edad y de presencia noble, se le quería obligar, abriéndole la boca, a comer carne de cerdo. Pero él, prefiriendo una muerte honrosa a una vida sin honor, voluntariamente se dirigió al lugar del suplicio. 6.20. Después de haber escupido la carne, se portó como deben portarse los que firmemente rechazan lo que no está permitido comer, ni aun por amor a la vida. Los que presidían esta comida prohibida por la ley, y que de tiempo atrás conocían a este hombre, tomándolo aparte, le aconsejaron que se hiciera traer carne preparada por él, la cual les hubiera permitida, y que fingiera comer de la carne ofrecida en sacrificio, como lo había ordenado el rey. Así evitaría la muerte, y ellos, por su antigua amistad con él, lo tratarían con bondad. Pero Eleazar, tomando una decisión honrosa y digna de su edad, de su venerable ancianidad y de sus cabellos blancos, que eran señal de sus trabajos y de su distinción, una decisión digna de su conducta intachable desde la niñez, y especialmente digna de la santa ley establecida por Dios, respondió en consecuencia: quítenme la vida de una vez, a mi edad no es digno fingir, no quiero que muchos de los jóvenes vayan a creer que yo, Eleazar, a los 90 años, abracé una religión extranjera. 6.25. Y que a causa de mi hipocresía y por una corta y breve vida, ellos caigan por mi culpa en el error. Con eso atraería sobre mí ancianidad, la infamia y la deshonra. Además, aunque ahora evitar el castigo de los hombres, ni vivo ni muerto podría escapar de las manos del Todopoderoso. Por lo tanto, abandono esta vida con valor, para mostrarme digno de mi ancianidad, y dejo a los jóvenes un noble ejemplo, mostrándome dispuesto a morir valientemente por nuestras venerables y santas leyes. Dicho esto, se encaminó directamente al lugar del suplicio. Los que lo conducían, al escuchar sus palabras, que ellos tenían por propias de un loco, cambiaron su anterior afabilidad en dureza. 6.30. Pero Eleazar, ya a punto de morir,
A causa de los golpes dijo suspirando, el Señor lo conoce todo sin error. Él sabe que aunque pude escapar de la muerte, sufro en mi cuerpo terribles dolores a causa de los azotes, pero sabe también que en mi interior sufro con alegría por la reverencia que le tengo. Y de esta manera murió, dejando con su muerte no solo a los jóvenes, sino a la nación entera, un ejemplo de valentía y un recuerdo de virtud. Segunda de Macabeos, capítulo 7. Martirio de 7 hermanos y su madre. 7:1. Sucedió también que 7 hermanos con su madre fueron detenidos. El rey quería obligarlos, azotándolos con látigos y nervios de buey, a comer carne de cerdo, prohibida por la ley. Uno de ellos, en nombre de todos, habló así: ¿Qué quieres saber al interrogarnos? Estamos dispuestos a morir antes que faltar a las leyes de nuestros antepasados. Enfurecido, el rey mandó poner al fuego grandes sartenes y calderas. Cuando estuvieron calientes, ordenó que al que había hablado en nombre de todos le cortaran la lengua y que le arrancaran el cuero cabelludo, y le cortaran los pies y las manos en presencia de su madre y de los demás hermanos. 7:5. Cuando ya estaba completamente mutilado, el rey mandó acercarlo al fuego y todavía con vida echarlo a la sartén, mientras el humo de la sartén se esparcía por todas partes. Los otros hermanos se animaban entre sí y con su madre a morir valientemente decían: Dios el Señor está mirando y en verdad tiene compasión de nosotros. Eso fue lo que Moisés dijo en su canto, cuando echó en cara al pueblo su infidelidad. El Señor se compadecerá de sus siervos. Así murió el primero. Entonces llevaron al segundo al suplicio y después de arrancarle el cuero cabelludo le preguntaron: ¿Quieres comer para que no te corten el cuerpo en pedazos? Él respondió en su lengua materna, dijo, no. Así que fue sometido igual al tormento, pero él, exhalando el último suspiro, dijo: Tú, criminal, nos quitas la vida presente, pero el Rey del mundo nos resucitará una vida eterna, a nosotros que morimos por sus leyes. Enseguida torturaron al tercero. Este, cuando se lo pidieron, sacó inmediatamente la lengua, extendió sin miedo las manos, y dijo valientemente: De Dios recibí estos miembros, pero por sus leyes los desprecio, y de él espero recobrarlos. Hasta el rey y los que estaban con él quedaron impresionados con el ánimo del joven, que de tal modo despreciaba los tormentos. Muerto este, también el cuarto fue sometido a la tortura, y cuando estaba para morir dijo: Acepto morir a manos de los hombres, esperando las promesas hechas por Dios, de que Él nos resucitará. Para ti, en cambio, no habrá resurrección a la vida. 15. Enseguida trajeron al quinto y lo torturaron, y él, mirando al rey, dijo: Aunque eres mortal, tienes poder sobre los hombres, y haces lo que quieres. Pero no pienses que Dios ha abandonado a nuestro pueblo. Aguarda un poco, y verás cómo Él, con su gran poder, te atormentará a ti y a tus descendientes. Después trajeron al sexto, quien estando para morir dijo: No te hagas ilusiones, por nuestra culpa sufrimos esto, porque hemos pecado contra nuestro Dios. Por eso nos han sucedido cosas terribles. Pero tú, que te has atrevido a luchar contra Dios, no pienses que quedarás sin castigo. 20. Pero mucho más admirable aún y digna de glorioso recuerdo fue la madre, quien viendo morir a sus 7 hijos en un solo día, lo sobrellevó todo con fortaleza de alma, sostenida por la esperanza en el Señor. Animaba a cada uno, hablándole en su idioma materno, llena de nobles sentimientos, y uniendo un ardor varonil a sus reflexiones maternales, les decía: No sé cómo parecieron ustedes en mis entrañas. No fui yo quien les dio la vida y el aliento, ni quien organizó su cuerpo. Es el Creador del mundo, que hizo todas esas cosas, quien forma al hombre desde el primer momento. Él, en su misericordia, les devolverá la vida y el aliento, pues ustedes, por las leyes de Dios, no piensan en ustedes mismos. Antíoco creyó que ella se burlaba de él, y sospechó que lo estaba insultando. Como el más joven estaba aún con vida, el rey no solo trataba de convencerlo, sino que con juramento se comprometió a hacerlo rico y dichoso, y a contarlo entre sus amigos y confiarle esos cargos si se apartaba de las leyes de sus antepasados. 25. Pero el joven no hizo caso. Entonces el rey mandó a la madre que aconsejara al joven que salvara su vida. Tanto le insistieron que ella al fin consistió en hablar a su hijo. Se inclinó hacia él y, burlándose del cruel tirano, dijo al hijo en su lengua materna: Hijo, ten piedad de mí, que te llevé 9 meses en mi seno, que te di el pecho durante 3 años y que te he criado y educado hasta la edad que ahora tienes. Te ruego, hijo, que mires al cielo y a la tierra, que veas todo lo que hay en ellos y entiendas que de la nada Dios lo hizo todo, y que de la misma manera creó al género humano. No temas a este verdugo, muéstrate digno de tus hermanos y acepta la muerte, para que por la misericordia de Dios yo te recobre junto con ellos. 30. Todavía estaba ya hablando cuando el joven dijo: ¿Qué esperan ustedes? No obedezco las órdenes del rey.
obedezco los mandamientos de la ley que Dios dio a nuestros antepasados por medio de Moisés. Y tú, rey, autor de todos los males que afligen a los judíos, no escaparás de las manos de Dios. Nosotros sufrimos por nuestros propios pecados. Si para castigarnos y corregirnos el Señor de la vida se ha enojado momentáneamente con nosotros, nuevamente habrá de reconciliarse con sus siervos. Tú, impío, el más criminal de todos los hombres, no te enorgullezcas sin razón, ni te llenes de vanas esperanzas para levantar tu mano contra los siervos de Dios. Aún no has escapado del juicio del Señor Todopoderoso, que todo lo ve. Nuestros hermanos, después de soportar un sufrimiento pasajero, gozan ya de la vida eterna que Dios ha prometido. Tú, en cambio, recibirás de Dios el castigo que mereces por tu orgullo. Yo, lo mismo que mis hermanos, entrego mi cuerpo y mi vida por las leyes de nuestros antepasados, y suplico a Dios que tenga pronta compasión de su pueblo, y que con calamidades y castigos te obligue a ti a confesar que Él es el único Dios. Que en mí y en mis hermanos se detenga la ira del Todopoderoso, justamente desatada contra nuestro pueblo. Enfurecido el rey, y no pudiendo soportar la burla, torturó con mayor crueldad a este que a los otros. Así 40. Así murió el muchacho, sin haber comido cosa impura, y con una gran confianza en el Señor. Finalmente, después de sus hijos, murió también la madre. Con esto terminamos nuestro relato sobre la comida de alimentos impuros y las extraordinarias crueldades que se cometieron. Segunda de Macabeos, capítulo 8. Insurrección de Judas Macabeo. Entretanto, Judas Macabeo y sus compañeros entraron secretamente en las aldeas y empezaron a llamar a sus parientes, y reuniendo a otros que permanecían fieles al judaísmo, juntaron unos 6000. Pedían al Señor que mirara por el pueblo a quienes todos perseguían, que tuviera compasión del templo profanado por hombres impíos, que se compadeciera de la ciudad devastada y a punto de ser arrasada, que oyera el clamor de la sangre, que le pedía a gritos que hiciera justicia, que se acordara de la muerte injusta de los niños inocentes y de los insultos contra su nombre, y que mostrara su odio contra el mal. 8:5. Poniéndose a la cabeza de un ejército, Macabeo se hizo invencible frente a los paganos, pues el Señor cambió su ira en misericordia. Caía de improviso sobre ciudades y aldeas y las incendiaba, tomaba posiciones estratégicas y ponía en fuga a no pocos de sus enemigos, aprovechando la noche para sus ataques. La fama de su valentía se extendió por todas partes. Nicanor y Gorgias invaden Judea. Al ver Filipo que poco a poco Judas Macabeo iba haciendo grandes progresos y que sus éxitos eran más y más frecuentes, escribió a Ptolomeo, jefe militar de Celesia y Fenicia, para que viniera en ayuda de los intereses del rey. Ptolomeo escogió inmediatamente a Nicanor, hijo de Patroclo, quien pertenecía al grupo de los primeros amigos del rey, y lo envió al mando de no menos de 20,000 soldados de muchos países para aniquilar a todos los judíos. Con él envió a Gorgias, general muy experimentado en asuntos de guerra. 8:10. Nicanor pensaba pagar con la venta de los judíos que hiciera prisioneros el tributo de 66,000 kilos de plata que el rey debía a los romanos. Inmediatamente mandó invitaciones a las ciudades de la costa para que tomaran parte en la compra de prisioneros judíos, prometiendo vendérselos a razón de 3 esclavos por 1 kilo de plata, sin pensar que el castigo que Dios Todopoderoso le enviaría. A Judas le llegó la noticia del avance de Nicanor e hizo saber a sus hombres que el ejército enemigo estaba cerca. Entonces los cobardes y los que desconfiaban de la justicia de Dios huyeron y se refugiaron en otro lugar. Los otros vendían lo que les quedaba y pedían al Señor que los librara del impío Nicanor, quien antes del combate ya los había vendido. 8:15. Pedían a Dios que, si no hacía esto por consideración a ellos, al menos lo hiciera en atención a la alianza hecha con sus antepasados, por el santo y glorioso nombre que ellos llevaban. Primera victoria judía sobre Nicanor. 8:16. Macabeo reunió a su gente, que eran 6000 hombres, y les recomendó que no perdieran el ánimo frente a sus enemigos, ni tuvieran miedo a la multitud de paganos que injustamente los atacaban, sino que lucharan con valor, teniendo presentes los criminales ultrajes que los paganos habían hecho al templo, los malos tratos y los insultos contra la ciudad, y finalmente la supresión de las costumbres recibidas de sus antepasados. Ellos, les dijo, confían en sus armas y en su audacia. Nosotros, en cambio, ponemos nuestra confianza en Dios Todopoderoso, que con solo ordenarlo puede derrotar a los que marchan contra nosotros y aún al mundo entero. Les recordó la protección de que habían gozado sus antepasados, lo que sucedió en tiempos de Sennacherib, cuando murieron 185,000 hombres. 8:20. Y lo que tuvo lugar en Babilonia durante la guerra contra los Gálatas. En esa ocasión tomaron parte en la acción 8,000 judíos y 4,000 soldados de Macedonia, y estando los macedonios
Sin saber qué hacer, los 8,000 judíos, gracias al auxilio que recibieron de Dios, derrotaron a 120,000 enemigos y se apoderaron de un enorme botín. Después de haberlo animado con sus palabras y de hacer que estuvieran preparados a morir por las leyes y la patria, repartió su ejército en 4 divisiones. Al frente de cada división puso uno de sus hermanos, Simón, José y Jonathan, asignando a cada uno 1,500 hombres. Luego ordenó a Azarías que leyera el libro sagrado, y habiéndoles dado como contraseña las palabras Dios nos ayuda, tomó el mando de la primera división y atacó a Nicanor. El Todopoderoso luchó a favor de ellos y mataron a más de 9,000 enemigos, y mutilaron e hirieron a la mayor parte del ejército de Nicanor, y a todos los obligaron a huir. 8:25. Además se apoderaron del dinero de los que habían venido a comprarlos. Después de haberlos perseguido un buen trecho, tuvieron que regresar porque se hacía tarde. Era la víspera del sábado, y por esta causa no siguieron persiguiéndolos. Después de recoger las armas de los enemigos y el botín, celebraron el sábado, alabando y dando gracias al Señor, porque los había conservado hasta ese día en que había comenzado a mostrar su misericordia con ellos. Pasado el sábado, repartieron el botín, una parte entre las víctimas de la persecución, las viudas y los huérfanos, y el resto entre ellos y sus hijos. Hecho esto, todos juntos hicieron oraciones al Señor misericordioso para pedirle que se reconciliara del todo con sus siervos. Victoria sobre Timoteo y Baquides. 8:30. En su lucha con los soldados de Timoteo y Baquides mataron a más de 20,000 hombres y se apoderaron firmemente de fortalezas elevadas. Luego repartieron el botín en 2 partes iguales, una para ellos mismos y otra para las víctimas de la persecución, los huérfanos, las viudas y los ancianos. Recogieron cuidadosamente las armas de los enemigos y las guardaron en lugares estratégicos, y el resto lo llevaron a Jerusalén. Mataron al comandante de las tropas de Timoteo, uno de los hombres más impíos que había hecho sufrir mucho a los judíos. Mientras celebraban la victoria en Jerusalén, quemaron a los que habían incendiado las puertas del templo y también a Calístenes, que estaba refugiado en una choza. Así recibió el castigo que merecía por su profanación. Huida y confesión de Nicanor. 8:34. Nicanor, aquel desalmado que había traído 1,000 negociantes para la venta de los judíos, humillado con la ayuda del Señor por los que él más despreciaba, despojado de su elegante ropa, fugitivo y solitario, huyendo a través de los campos, logró llegar a Antioquía, siendo más afortunado que su ejército, que había sido aniquilado. Y él, que había prometido a los romanos pagarles el tributo con el precio de la venta de los prisioneros de Jerusalén, proclamó que los judíos tenían un defensor y que eran invencibles, porque seguían las leyes que Dios, su defensor, les había dado. Segundo libro de Macabeos, capítulo 9. Muerte de Antíoco, Epífanes. Por aquel tiempo, Antíoco tuvo que retirarse de Persia en desorden. Había entrado en la ciudad llamada Persépolis e intentado robar los objetos del culto del templo y apoderarse de la ciudad, pero la gente se había levantado en armas y Antíoco, derrotado por los habitantes del país, tuvo que emprender una retirada humillante. Cuando estaba en la ciudad de Ecbatana, se enteró de lo que había sucedido en Nicanor y a los soldados de Timoteo. Fuera de sí por la rabia, decidió hacer pagar a los judíos la humillación que le habían causado los persas al ponerlo en fuga. Por este motivo ordenó al conductor del carro que avanzara sin descanso hasta terminar el viaje. Pero el juicio de Dios lo seguía. En su arrogancia, Antíoco había dicho: cuando llegue a Jerusalén convertiré la ciudad en cementerio de los judíos. 9:5. Pero el Señor, Dios de Israel, que todo lo ve, lo castigó con un mal incurable e invisible. Apenas había dicho esas palabras, le vino un dolor de vientre, que con nada se le pasaba, y un fuerte cólico le atacó los intestinos. Esto fue un justo castigo para quien con tantas y tan refinadas torturas había atormentado en el vientre a los demás. A pesar de todo, Antíoco no abandonó en absoluto su arrogancia. Lleno de orgullo y respirando llamas de odio contra los judíos, ordenó acelerar el viaje. Pero cayó del carro, que corría estrepitosamente, y en su aparatosa caída se le dislocaron todos los miembros del cuerpo. Así que hasta hacía poco, en su arrogancia sobrehumana, se imaginaba poder dar órdenes a las olas del mar, y como Dios, pesar las más altas montañas. Cayó derribado al suelo, y tuvo que ser llevado en una camilla, haciendo claramente a todos ver el poder de Dios. Los ojos del impío hervían de gusanos, y aún con vida, en medio de horribles dolores, la carne se le caía a pedazos, el cuerpo empezó a pudrírsele, y era tal su mal olor que el ejército no podía soportarlo. 9:10. Tan inaguantable era la hediondez que nadie podía transportar al que poco antes pensaba poder alcanzar los astros del cielo. Entonces todo mal herido
Bajo el castigo divino que por momentos se hacía más doloroso, comenzó a moderar su enorme arrogancia y a entrar en razón. Y como ni él mismo podía soportar su propio mal olor, exclamó, es justo someterse a Dios, y siendo mortal, no pretender ser igual a él. Entonces este criminal empezó a suplicar al Señor, pero Dios ya no tendría misericordia de él. Poco antes quería dar a toda prisa a la ciudad santa para arrasarla y dejarla convertida en cementerio, y ahora prometía a Dios declararla libre. 9:15. Hacía poco juzgaba a los judíos indignos de sepultura, y buenos solo para servir de alimento a las aves de rapiña, o para ser arrojados con sus hijos a las fieras, y ahora prometió darles los mismos derechos que a los ciudadanos de Atenas. Antes había robado el santo templo, y ahora prometía adornarlo con las más bellas ofrendas y devolver todos los utensilios sagrados y dar todavía mucho más, y atender con su propio dinero los gastos de los sacrificios, y finalmente hacerse el mismo judío y recorrer todos los lugares habitados proclamando el poder de Dios. Como sus dolores no se calmaban de ninguna manera, pues el justo juicio de Dios pesaba sobre él, viéndose en una situación desesperada, escribió a los judíos una carta que tenía el carácter de súplica y que decía así: el rey y jefe militar Antíoco saluda a los judíos, excelentes ciudadanos, y les desea salud y bienestar completos. 9:20. Deseo que ustedes y sus hijos encuentren bien y que todo marche según ustedes lo desean, con la esperanza puesta en Dios. Guardo un cariñoso recuerdo de las muestras de respeto y afecto que de ustedes he recibido. Al volver de la región de Persia he contraído una grave enfermedad, y así he juzgado necesario preocuparme por el bienestar de todos. No es que yo esté desesperado de mi estado, al contrario, tengo muchas esperanzas de poder sanar de esa enfermedad. Sin embargo, recuerdo que mi padre, siempre que emprendía una campaña al este del río Éufrates, designaba a su sucesor, para que si sucedía algo inesperado o corría un rumor molesto, sus súbditos estuvieran tranquilos, sabiendo quién había quedado encargado de los negocios. 9:25. Sé además que los jefes vecinos de nuestro país están esperando una ocasión propicia y que aguardan lo que pueda ocurrir. Por eso he designado como rey a mi hijo Antíoco, y a quien muchas veces, cuando recorría las provincias del este del Éufrates, dejé al cuidado de la mayoría de ustedes. A él escribí la carta que se copia más adelante. Ruego pues encarecidamente a cada uno de ustedes que, recordando los beneficios, tanto generales como particulares, que de mí han recibido, guarden para con mi hijo, las mismas buenas disposiciones que han tenido para conmigo. Estoy seguro que él seguirá mi línea de moderación y benevolencia y será condesciente con ustedes. Así pues, este asesino que injuriaba a Dios terminó su vida con una muerte horrible, lejos de su patria y entre montañas, en medio de atroces sufrimientos, como los que él había hecho sufrir a otros. Filipo, su amigo íntimo, transportó el cadáver, pero como no se fiaba del hijo de Antioquio, se refugió en Egipto, junto al rey Ptolomeo Filometor. Segunda de Macabeos, capítulo 10. Purificación del templo, 10:1. Macabeo y sus seguidores, guiados por el Señor, reconquistaron el templo y la ciudad de Jerusalén, y destruyeron los altares construidos por los paganos en la plaza pública, y también sus lugares de culto. Después de purificar el templo, construyeron otro altar, y golpeando una piedra contra otra, sacaron fuego y ofrecieron con él un sacrificio. También quemaron incienso, incendiaron las lámparas y presentaron los panes consagrados. Ya hacía 2 años que los sacrificios se habían interrumpido. Después de estos, inclinados y con la frente en el suelo, pidieron al Señor que no volviera a dejarlos sufrir tantas calamidades, que en caso de pecar los corrigiera con bondad, pero que no los entregara en manos de los paganos salvajes, que injuriaban a Dios. 10:5. El templo fue purificado en la misma fecha en que había sido profanado por los paganos, es decir, el día 25 del mes de Quisleu, y celebraron con alegría 8 días de fiesta, a la manera de la fiesta de las enramadas, recordando que poco tiempo antes la habían celebrado en las montañas y en las cuevas, donde vivían como animales salvajes. Por esto, llevando limones adornados con hojas, ramas frescas de árboles y hojas de palmera, cantaban himnos a Dios que habían llevado a un buen término la purificación del santuario. Además, toda la asamblea aprobó y publicó un decreto en el que se ordenaba que todo el pueblo judío celebrara cada año esos días de fiesta. Nuevas hazañas de Judas. 10:9. Después de haber contado lo referente a la muerte de Antíoco, el llamado Epífanes, 10:10, narraremos ahora lo que sucedió en tiempos de Antíoco Eupator, hijo del impío Antíoco Epífanes, resumiendo el recuento de los males que trajo la guerra. Al heredar Eupator el reino, puso al frente del gobierno a un tal Lisias, jefe militar y gobernador de Siria y Fenicia,
Antes lo había sido Ptolomeo, llamado también Macrón, que fue el primero en mostrarse justo con los judíos y que para reparar las injusticias cometidas contra ellos, procuró mantener con ellos relaciones pacíficas. Por esta razón los amigos del rey lo acusaron ante Eupator. Filometor le había confiado el gobierno de Chipre, pero él había huido de allí y se había pasado al lado de Antíoco Epífanes. Por eso todos lo llamaban traidor. Él, viendo que no podía ejercer con honor la dignidad de su cargo, se quitó la vida envenenándose. Campañas contra Gorgias y los idumeos. 10:14. Cuando Gorgias fue nombrado jefe militar de la región, formó un ejército de mercenarios y cada vez que tenía ocasión hacía la guerra a los judíos. Al mismo tiempo, los idumeos, que controlaban importantes fortalezas, hostilizaban a los judíos y acogían a los que huían de Jerusalén y procuraban fomentar la guerra. Los que estaban con Macabeo, después de hacer oraciones públicas y pedir a Dios que les ayudara en su lucha, marcharon contra la fortaleza de los idumeos. Las atacaron con valor y se apoderaron de la región. Rechazaron a los que combatían en las murallas, degollaron a los que cayeron en sus manos y aniquilaron a cerca de 20,000 hombres. No menos de 9,000 hombres provistos de todo lo necesario para resistir un ataque se refugiaron en 2 torres fuertemente protegidas. Macabeo dejó para el asalto a Simón, a José y a Zaqueo, con un número suficiente de soldados y se retiró a otros lugares en donde lo necesitaban. 10:20. Pero los soldados de Simón, codiciosos de riquezas, se dejaron sobornar y aceptaron dinero de algunos de los que estaban en las torres. Recibieron 70,000 monedas y dejaron escapar a algunos. Cuando le contaron a Macabeo lo sucedido, este reunió a los oficiales del ejército y acusó a los culpables de haber vendido por dinero a sus hermanos, dejando escapar a sus enemigos. Entonces los hizo ejecutar como traidores, e inmediatamente después tomó las 2 torres. Tuvo éxito en toda su campaña. En las 2 torres mató a más de 20,000 enemigos. Victoria sobre Timoteo y toma de Geser. 10:24. Timoteo, derrotado anteriormente por los judíos, reunió un numeroso ejército de mercenarios junto con una tropa de caballería traída de Asia y avanzó para tomar Judea por las armas. Macabeo y su gente, al acercarse a Timoteo, hicieron súplicas a Dios, se echaron polvo sobre sus cabezas y se vistieron con ropas ásperas. De rodillas sobre la base anterior del altar pedían a Dios que tuviera compasión de ellos y que fuera enemigo de sus enemigos y se opusiera a quienes se oponían a ellos, como claramente lo dice la ley. Terminada la oración, tomaron las armas y se alejaron bastante de la ciudad. Cuando estuvieron cerca de sus enemigos se detuvieron. Empezaba a salir el sol cuando los 2 ejércitos trabaron combate. Además de confiar en su valor, los judíos ponían la garantía del buen éxito y de la victoria en el recurso al Señor. Los paganos hacían de su furor la guía para el combate. En lo más recio de la batalla, los enemigos vieron en el cielo a 5 hombres majestuosos, montados en caballos con frenos de oro, que poniéndose a la cabeza de los judíos, 10:30, se colocaron alrededor de Macabeo y lo protegían con sus armas y lo defendían para que nadie lo hiriera. También lanzaban flechas y rayos sobre los enemigos, que ciegos y aturdidos se dispersaron en gran desorden. 20,500 soldados de infantería y 600 de caballería fueron degollados. Timoteo huyó a Geser, fortaleza muy protegida, que estaba bajo el mando de Quereas. Macabeo y su gente la atacaron con ánimo durante 4 días. Los de dentro, confiados en la seguridad del lugar, decían palabras ofensivas e injuriosas contra Dios. 10:35. Pero al amanecer del 5.º día, 20 jóvenes del ejército de Macabeo, enardecidos por aquellas injurias contra Dios, se lanzaron varonilmente contra las murallas y mataron con furia salvaje a cuantos se encontraron. Otros igualmente, aprovechando esta distracción, escalaron el lado contrario, atacaron a los de adentro, pusieron fuego a las torres y a las puertas, encendieron hogueras y quemaron vivos a los que habían injuriado a Dios. Otros rompieron las puertas para que entrara el resto del ejército y tomaron la ciudad. A Timoteo, que se había escondido en una cisterna, lo degollaron, lo mismo que a su hermano Quereas y a Apólofanes. Realizada esta hazaña, alabaron con himnos y oraciones al Señor, que había realizado maravillas a favor de Israel y les había dado la victoria.